Que cada tanto aparece en las portadas, cada tanto se arma alguna discusión, algún debate y luego queda allí, ¿no?, parado en el tiempo hasta que se vuelve a reavivar, sobre todo en épocas de incendios, ¿no? ¿Qué pasa con la vegetación autóctona que poco a poco va desapareciendo en la provincia de Córdoba? Es progresiva la desaparición del monte nativo y a partir de allí aparecen algunas medidas para tratar de, en todo caso, revertir esta tendencia que se observa no solo en la República Argentina, sino también en otras zonas de la región como Uruguay y Brasil, en lo que se llama el Pampa Sudamericano. Para conversar sobre esta cuestión vamos a dialogar con el investigador del INTA, Diego de Abelleira, a quien ya estoy saludando. Diego, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos. Diego, contanos cuál es la situación de esta región, qué es lo que se entiende por Pampa Sudamericano primero y cómo se está viendo afectado en cuanto a la reducción de las especies nativas. Bueno, sí, Pampa Sudamericano es una región también denominada pastizales pampeanos, que cubre, bueno, parte de Argentina, ¿no? La región pampeana argentina, también la totalidad del país de Uruguay y el sur de Brasil, ¿no? Entonces, esta región conjunta naturalmente tenía pastizales, ¿no? En su mayoría, ¿no? También había algunas leñosas, otro tipo de coberturas. Y bueno, en este caso nos hicimos mapas, no un mapa, sino un conjunto de mapas, ¿no?, anuales del año 2000 al 2019 de toda esta zona del Pampa sudamericano, ¿no?, incluyendo Argentina, Brasil y Uruguay, con investigadores de Argentina, del INTA, Universidad de San Luis y Fundación Vía Silvestre, de Uruguay también el INIA, Universidad de la República, y también de Brasil de la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Lo que vimos es, podemos ver a partir de estos mapas cómo va evolucionando la superficie, la cobertura de diferentes clases que nosotros definimos, ¿no? Alguna es pastizales herbáceos, también definimos áreas agropecuarias, bosques también, leñosas, leñosas cerradas, leñosas abiertas, ¿no? También las diferenciamos, áreas húmedas. Y lo que vimos fue, en general, en los tres países, se observó una disminución del área de pastizales naturales, del área de herbáceas naturales y un incremento del área agropecuaria, ¿no? Estas son las dos clases principales de esta región, ¿no? Aunque también hay parte de especies leñosas, abiertas y cerradas. Las cerradas, no, al menos del año 2000, no observamos un gran cambio, pero sí las leñosas abiertas hubo una disminución de su cobertura. Bien, ¿y a qué se debe? ¿Cuáles son las causas principales de esta progresiva reducción de estas especies? Sí, esta zona, bueno, hay, además de haber una presión importante en cuanto a población, ¿no? Está, bueno, ciudades importantes como Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Montevideo, Porto Alegre. También es una zona que es generadora de divisas, ¿no? Es muy importante. La región pampeana argentina representa casi un 60% de las exportaciones agroindustriales de Argentina, entonces es estratégicamente también por el lado de las divisas es importante, y hay por ese lado mucha demanda de transformación, o sea, hay mucha presión de transformación, también lo que se llama, entonces se requiere no solo para alimentar a la población argentina, de Uruguay y Brasil, sino también para exportar y obtener divisas que permiten el funcionamiento de cada uno de estos países. Entonces hay una gran presión para que estas tierras sean más productivas y, por ejemplo, se produzcan, bueno, más cultivos como maíz, trigo, soja, que a su vez, bueno, además de generar alimento, también, como decía, generan divisas y son necesarias, pero bueno, es importante por ahí equilibrar y, o al menos hacer un diagnóstico, ir viendo cómo evolucionan estas coberturas y, bueno, ir viendo, acá vemos una disminución, bueno, ver cómo sigue esta disminución, cómo se va moviendo en el tiempo, ¿no? El área de tanto de especies de coberturas de vegetación nativa, hacia de leñosas o herbáceas, porque es importante mantenerlas, ¿no? De un montón de aspectos. Para la conservación de los suelos, que muchas veces están en suelos marginales, particularmente lo que son herbáceas, y entonces conservar el suelo permite, si uno conserva la vegetación nativa, es mucho más fácil conservarlo, y también lo que es la biodiversidad, ¿no? Tanto de especies vegetales y las animales y insectos asociados, ¿no? El 16% de esta vegetación nativa que se ha perdido se ha dado en un plazo de aproximadamente 20 años. ¿Cuál es la tendencia? ¿Estamos en alerta en este sentido?
Bueno, a ver, es difícil hacer pensar qué va a pasar en el futuro, ¿no? Esto es lo que viene evolucionando. Si bien hay modelos que permiten por ahí hacer una estimación, ¿no? Con diferentes escenarios. También es cierto que, al menos en Argentina, parte de esta transformación ya venía ocurriendo seguramente previo al año 2000. Entonces, algunos procesos ya habían ocurrido. Ya el área agropecuaria, incluso en Argentina, es muy importante. O sea, lo original eran pastizales, como veníamos diciendo, y ya la mayor parte hoy en día es agropecuaria. Entonces, ya sufrió una gran transformación hasta antes del año 2000. Y ahora, bueno, va sufriendo un poco más. Como decía, van quedando por ahí en tierras más marginales, entonces quizás eso se va estabilizando un poco, no avanza tanto la agricultura sobre estas zonas marginales, pero es necesario hacer un seguimiento, ¿no? De cómo evoluciona esta superficie. Estos mapas tienen mucho detalle, tienen 30 metros de resolución y cubren, bueno, todas estas regiones de Argentina, Uruguay y Brasil. Entonces uno puede ver en qué zonas está ocurriendo esto, en qué zonas se va con más proporción, cómo es esa zona, si tiene problemas de sequía, ¿no? Problemas de mucho viento y posible problema de erosión, o bueno, hay especies autóctonas que hay que conservar particularmente. Entonces, este tipo de mapas permite identificar zonas donde ocurre o va ocurriendo algo que llama la atención y requiere un cuidado especial, ¿no? Entonces, en esas zonas hay que trabajar más en el monitoreo, ¿no? En el seguimiento y también seguramente en la generación de estrategias para incentivar a que no se base tanto sobre pastizales y sobre zonas que uno quiere conservar, ¿no? Entonces, quizás lo que es también el ordenamiento territorial, definir por ahí zonas o superficies según lugares particulares donde uno quiera conservar y bueno, apuntar a eso e incentivar a que no se avance sobre esas de alguna manera. Diego, te agradecemos el contacto, muy clara la exposición. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Nosotros